reflexión y esta vez vamos al capítulo 15 del primer libro de Samuel. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer inicialmente hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová te envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Bueno, esa es la última, pues, la última batalla donde vemos a Saúl victorioso, y sin embargo donde se dio su caída. Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es decir, el Señor te puso donde estás, ahora escucha su voz y obedécelo. Y había un encargo muy especial. El encargo era destruir a Amalec, porque Amalec se había atravesado en el camino de Israel cuando venían de Egipto y no los dejó pasar. Los amalecitas y los israelitas eran parientes, puesto que Amalec era nieto de Esaú, perdón. Amalec era nieto del hermano de Jacob. Así que, pues lejanamente, es decir, desde su descendencia, eran parientes. Y el Señor le dice a Saúl a través de Samuel: mira, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel cuando se le opuso en el camino, cuando subía de Egipto. Ahora te mando que lo destruyas y que no te apiades de nada de ellos. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, los de pecho. Mata ovejas, mata vacas, camellos y asnos, todo lo que tienen, destrúyelo. Es una orden del Señor. Haz esto, porque hoy te lo ordeno. Y Saúl entonces convocó, y aquí dice que contó los ejércitos y tenía 200,000 de a pie
de Israel y 10.000 de Judá. Ya no eran 600, ya no eran 2.000 ni 3.000, ya eran mucha gente la que le seguía. Saúl había aparentemente consolidado su reinado, ya lo respetaba el pueblo. El pueblo, aunque en un momento dado se le había atravesado cuando quiso matar a su propio hijo por hacer cumplir un juramento tonto, el pueblo vio la victoria y lo siguió. Y el reinado de Saúl fue bastante extenso. Y entonces reunió la gente y se fueron contra Amalek. Y antes de atacar a Amalek, Saúl mandó una razón a un pueblo que vivía entre los amalecitas, que eran los ceneos. Y les dijo: los que están en medio de los amalecitas, salgan de allí. Salgan, porque vamos a destruir a Amalek. Y los ceneos salieron de entre los amalecitas. Si se hubieran quedado con ellos, serían destruidos, porque Saúl no iba a salir a un campo de batalla. Esta vez no habían venido los enemigos contra él. Él iba a invadir la nación de Amalek e iba a destruirlos. Era una orden de Dios. Ya no tenía que esperar que vinieran para defenderse, sino que él debía ir a atacarlos. Y entonces Saúl manda esta razón. Miren que es una costumbre que subsiste hasta hoy. En medio de esta guerra tan cruel que se ha visto en estos días en Medio Oriente, veíamos al primer ministro Netanyahu. No voy a defender sus cosas, que no hizo bien, ni más faltaba, pero él envía a decir a los de Gaza: salgan porque vamos a atacar la ciudad. Bueno, esto es una situación muy difícil, ¿no? Porque los grupos terroristas regularmente se meten entre la población civil y se escudan en ellos. Eso pasa aquí en Colombia. Los guerrilleros siempre se meten entre la población civil. ¿Para qué? Para impedir. Cuando hubo las conversaciones del Caguán que fracasaron con Pastrana, la propuesta que hacía las FARC, eso no lo dijo la prensa, eso lo sabemos nosotros porque somos de allá, ellos convocaron a la gente y le decían: mire, vamos nosotros a tomarnos esta zona, vamos a hacer de esto una nación independiente, vamos a usar los niños como escudos para que el ejército no pueda atacar, vamos a usar los jóvenes para que sean combatientes y los viejos para que nos cocinen, nosotros ponemos las armas. Bueno, por eso en los hombres no se confía. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea así de humano, siempre está pensando cómo sacó ventaja. Pero bueno, Saúl entonces mandó a decir: salgan los ceneos de en medio de los amalecitas, y porque nosotros vamos a ir contra Amalek y los vamos a destruir, es una orden del Señor. Y los ceneos salieron entonces y se apartaron de entre Amalek. Y Saúl fue contra los amalecitas, y qué victoria, lo destrozó. Lo destrozó. E incluso llegó hasta Shur. Recuerden que Shur es el primer desierto que los israelitas atravesaron después de pasar el Mar Rojo. Es decir, fueron hasta los límites, allá con África, los límites con Egipto. Hasta allá lo destrozaron. Los mataron a filo de espada. Shur es ese desierto que queda entre murallas, ¿no? Un camino desértico donde hay muralla al lado y lado. Recordemos que Amalek encarna el mal. Para los israelitas, Amalek era la encarnación del mal, de lo perverso. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que el Señor manda a sus hijos no a que esperen que el mal los ataque. El Señor manda a sus hijos a que destruyan el mal. Manda a sus hijos a que destruyan todo lo que hay en su vida que encarne el mal. Sin embargo, a veces no es fácil hacerlo porque muy a menudo nos enamoramos de las cosas malas y no las queremos sacar porque nos gustan.
Pero es una orden de Dios: ve y destruye todo ese símbolo de maldad que hay en tu vida. Y a veces, como no escudriñamos la palabra, ni siquiera nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que encarnan el mal. Y son los apegos que tenemos por cosas que terminan siendo idolatría. Por ejemplo, muchas veces el amor por nuestros hijos, el amor del esposo por la esposa o la esposa por el esposo, terminan siendo encarnación del mal. ¿Por qué? Porque cuando alguien idolatra a algo o a alguien más que a Dios, cuando adora algo o a alguien más que a Dios, está cometiendo idolatría. Muchas veces el mal se encarna en las riquezas que tenemos, en el trabajo que tenemos, en el salario que tenemos, en la empresa que tenemos, en el carro que tenemos, en la casa que tenemos. ¿Por qué el mal se encarna así? Porque cuando nosotros ponemos nuestro corazón en algo o en alguien que no es Dios, allí estamos cometiendo idolatría, y la idolatría es un pecado que Dios no pasa por alto. Muchas veces a los hijos de Dios, Dios nos tiene que quitar lo que tenemos, porque si no nos lo quita, somos idólatras. Y entonces Dios mantiene a una persona en pobreza económica absoluta hasta la muerte, porque de otra forma idolatraría el dinero, la empresa, el trabajo, lo que tenga, las cosas que tiene. La orden de Dios con aquello que encarna el mal, y repito, aquello por lo cual somos capaces de cambiar a Dios, encarna el mal. Cuando el esposo idolatra a la esposa, generalmente Dios le toca a la esposa. Cuando la esposa idolatra al esposo, Dios le toca al esposo. Y a veces vienen divorcios, porque a veces lo que hay de por medio es una infidelidad. Y entonces le echamos la culpa a aquel perverso que hizo tal perversidad, y a veces la culpa es de los dos, el uno por hacerlo y el otro porque no tuvo a Dios en primer lugar, y entonces Dios tuvo que tocar o permitir que el diablo toque, porque Dios no hace mal. Insisto, entonces la orden del Señor para Saúl fue: todo eso que encarna el mal, por favor, por tu favor, es decir, por su bien, ve y destrúyelo, y no dejes nada, absolutamente nada. Coloquialmente podríamos decir: el Señor mandó destruir hasta las gallinas. Y Saúl fue y los derrotó y destrozó cuanto se le antojó. Miren cómo Dios respalda a alguien que va en el nombre del Señor. Recordemos que Saúl era un hombre de sube y baja, un hombre muy inestable, pero invocó al Señor y venció. Y una vez que se sintió vencedor, se sintió grande, la gente lo siguió. Ya no andaba con 3,000 ni con 600, ya andaba con más de 200,000 hombres armados. Y el Señor le dice: bueno, ya que te has empoderado, ya que tienes tanta gente que te sigue, ya que estás en la cúspide de tu gloria, entonces ve y destruye todo lo que tienes que encarne el mal en tu vida. No esperes a que venga a atacarte, ve y destrúyelo. Hermanos, nosotros no andamos buscándole pelea al diablo en cualquier parte, pero nosotros debemos destruir lo que en nuestra vida nos afecta la relación con Dios. Debemos destruirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo ordena. Pero Saúl mató a filo de espada a toda la gente, pero se reservó una persona, la más importante. Se reservó al rey. ¿Por qué no lo mató? Muy a menudo los reyes eran los trofeos más grandes que tenían los reyes vencedores. Entonces tomaban a estos reyes, les cortaban el dedo gordo de sus pies para que no pudieran huir. Luego les cortaban el dedo pulgar de sus manos para que no pudieran valerse por sí mismos en muchas cosas, porque nosotros hacemos pinzas con el dedo pulgar y los demás dedos, o el dedo índice. Les cortaban a menudo el dedo gordo del pie, le cortaban entonces el dedo pulgar de las manos. Los amarraban como perros cerca a sus mesas donde comían, y entonces comían delante de ellos y le botaban, como dicen, los huesos, para que recogieran del piso como perros lo que al rey vencedor se le antojara.
y los tenían de por vida allí como trofeos. Era una crueldad sin límites, hermanos. Y es probable que Saúl quiso hacerse su propio trofeo. Y entonces se reservó la vida del rey. Y el pueblo que amaba a su rey porque lo vieron vencedor, entonces dijeron: mi rey, haz esto, porque de verdad que has vencido, de verdad que el Señor está contigo. Ten al rey de Amalek como tu trofeo. Hermanos, nosotros muchas veces queremos cargar en nuestra vida nuestro propio trofeo. Y allí cometemos un pecado terrible porque estamos dejando de darle la gloria a Dios para dárnosla a nosotros mismos. Entonces salimos con el trofeo: este es el carro que yo tengo, esta es la casa que yo tengo, esta es la empresa que yo tengo, este es el trabajo que yo tengo. Y nos gloriamos a nosotros mismos diciendo: yo soy como muy influyente, ¿no? Cuando cometemos este pecado, entonces Dios tiene que mandar el castigo. Y el castigo regularmente es por donde más nos duele. ¿Nos ha pasado? Pues a mí sí. No sé si a algunos de ustedes también. Porque si uno idolatra un carro, no siempre Dios le quita el carro. A veces hay algo que más nos duele. Y no es porque Dios sea cruel, es porque es justo, es porque nos ama y quiere corregirnos. Nosotros somos dados a apesadumbrarnos por la crueldad que vemos en la humanidad. Y tenemos razón, humanamente tenemos toda la razón, pero no podemos pasar por alto que la humanidad cosecha de aquello en lo que se ha rebelado contra Dios. Por eso todos los días, antes que lamentarnos, debemos dar gloria a Dios, porque se ha fijado en nosotros. Pero tal vez cada uno de nosotros tiene algún aguijón en la vida, algo que sentimos que es nuestro punto débil, como nuestro talón de Aquiles, como lo decimos coloquialmente. Y esto tal vez tiene que ver con algo que tenemos que retocar, algo en lo cual debemos meter la mano, porque Dios nos ha dicho: destrúyelo, y nosotros no lo queremos destruir. Vamos, tenemos una victoria grande, pero nos llevamos nuestro propio trofeo. Se glorifica a Dios cuando se lo obedece, pero se deshonra a Dios cuando nos reservamos algo de esas victorias para que sea nuestra gloria. Y creo que Saúl hizo esto. Se reservó al rey para verlo sufrir junto a su mesa mientras él comía. Pero Dios no quería, Dios no quiere que su siervo se gloríe. Dios quiere que Él sea glorificado. Y repito, entonces, muy a menudo empezamos a sufrir por lo que menos imaginamos. Entonces el Señor toca lo que más nos duele. Y qué dura se vuelve la batalla, porque es mucho más fácil evitar que después curar. Es mucho más fácil, porque para evitar no es sino no dejarnos seducir de la tentación, pero para curar se requiere una humillación suma, una humillación más allá de nuestras fuerzas. Y tal vez tenemos que llorar, tal vez tenemos que sufrir, tal vez tenemos que ver partir a alguien que amamos tanto, tal vez tenemos que ver que cosas como que nos sentimos fracasados en la forma como nosotros actuamos como padres, como hermanos, como líderes, como empresarios, como trabajadores, porque de un momento a otro sentimos que perdemos algo que no queríamos perder. Perdemos a veces no solamente dinero, perdemos circunstancias en nuestra familia, en nuestra casa. Algunas esposas pierden a su esposo, esposos pierden a su esposa, hijos que se desvían. Aquí no estoy juzgando a nadie, estoy llamando a que miremos hacia adentro, porque tal vez tenemos cosas que arreglar. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de tener trofeos
Dejemos de exhibir trofeos. Es que mi familia creció, mi familia es una familia modelo. Y resulta que a veces lo peor está caminando por dentro. Una vez me dijo alguien de una familia, me dijo, se enfocaron tanto en ver a tales tipos de personas perversas y no se dieron cuenta que esa misma perversión estaba en su propia casa. Porque a menudo cerramos los ojos y no vemos lo que tenemos, pero estamos señalando lo que vemos en los demás. Ay, amados, que no nos pase. Tenemos que aprender de este Saúl, que cuando llegó a la cúspide de su gloria, se olvidó de glorificar a Dios para hacer su propia gloria. Y creo que por eso entonces desobedeció. Se llevó al rey. Pero también le permitió al pueblo reservarse su propia gloria. ¿Y qué se llevaron? Dice que perdonaron la vida del rey y también a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Los que crecimos en el campo sabemos a qué se refiere cuando dice ganado mayor. No se refiere al ganado adulto, a las ovejas adultas, a las cabras adultas. Se refiere a las vacas. Ganado mayor son el ganado grande y hay ganado menor, que son las ovejas, que son las cabras. Entonces aquí dice que se reservó, Saúl y el pueblo reservaron, porque no fue el pueblo, fue Saúl, pero el pueblo lo complació. Se reservaron lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas, lo mejor de los camellos, lo mejor de los caballos, de los asnos, los animales engordados. Mataron los más feitos, pero se quedaron con lo mejor. Lo que parecía despreciable, sea porque fuera malo a los ojos de Dios o fuera porque una vaca por ahí muy flaca, como que esta mejor la mato porque me enferma a las otras. Se lo reservaron. Entonces no solamente Saúl quiso guardar su propio trofeo, sino que el pueblo participó. El pueblo también se llevó los ganados. Era costumbre que cuando vencían a un rey, el rey victorioso recogía el botín, recogía riquezas, oro, plata, joyas, piedras preciosas, armas de guerra, vestidos. En ese tiempo la ropa no era tan económica como hoy, entonces conseguirse el vestido de alguien, eso era también un trofeo. Pero también los ganados y todos los saqueaban. Pero aquí Dios había dado una orden: destrúyelo todo, porque no quiero que tengas nada de ese malvado Amalek, porque como dijimos al principio, Amalek representa la encarnación del mal. Y Dios le dice a Saúl: destrúyelo todo. Pero Saúl dijo: yo quiero mi propio trofeo, y el pueblo dijo: amén. A veces los líderes religiosos dicen locuras y el pueblo contesta: amén. Puede que llenen estadios, porque no siempre la multitud tiene la razón, de hecho casi nunca. El que tiene la razón es Dios, y son muy pocos por los que andan por ese camino que Dios exige. Por eso la Biblia lo llama la senda estrecha. Son muchos los que andan por la senda ancha. Y entonces dicen amén, ciegos, porque no han discernido las órdenes de Dios, y terminan comiendo del mismo plato donde comió su líder, donde comió en este caso su rey. Y entonces vino palabra del Señor a Samuel, el gran profeta, y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y Dios dijo: me pesa, y también Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, a veces hay santos que están con sus rodillas dobladas orando por nosotros, pero nosotros los menospreciamos porque nos sentimos en la cúspide de nuestra gloria y seguimos en nuestro camino de rebelión, buscando nuestra propia gloria y negando la gloria al Señor. ¿Qué dijo Samuel? Yo también tengo mucho dolor, y oró toda la noche. ¿Qué diría Samuel? ¿Qué sé yo?
Tal vez estaba clamando por Saúl, tal vez estaba dolido, tal vez estaba llorando, tal vez pedía misericordia. Y madrugó Samuel para ir a ver a Saúl. Y le dijeron a Samuel, Saúl ha venido a Carmel. Saúl corrió a disfrutar de lo que sentía que era su gloria. Y se levantó y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se fue a esperarlo. Se fue a esperarlo. Y bueno, más adelante dice cómo fue Samuel finalmente donde Saúl. Y esto va a ser tema del próximo sábado. ¿Qué va a pasar cuando Samuel se encuentre con Saúl? Pueden leer eso esta semana. Y vamos a empezar a observar. Miren los detalles. Porque vamos a encontrar qué pasa cuando alguien se apropia de su propia gloria, crea sus propios trofeos y se olvida de honrar a Dios. Hermanos, que no nos pase. Cuando Dios diga destruye, destruimos. Dice la palabra que el que no toma su cruz, el que no se niega a sí mismo, el que no sacrifica su empresa, su trabajo, no es que la destruya y la eche al mar, es que nunca ponga nada ni nadie por encima de Dios. Porque cuando Dios ordena hay que obedecer. Y si Dios dice, hazlo. Porque entonces cuando pasamos por encima de la palabra de Dios para hacernos de nuestra propia gloria, estamos deshonrando a Dios y eso Dios jamás lo va a tolerar. Y como dije hace rato, Dios termina entonces tocando lo que más amamos. Creo que todavía es tiempo de volvernos a Dios, de pedir perdón, porque por misericordia Él no nos ha desechado. Por misericordia Él nos ha mantenido. Es tiempo, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias por su paciencia. Es tiempo de sus inquietudes. Es tiempo de sus aportes. Dios los bendiga. Muchas gracias.